Muy bien, pues primero que nada darte las gracias, Susana, por estar aquí. Gracias a ti También por es invitarme. importante mencionar que es la primera vez que conversamos y la verdad es que me causa mucha emoción poder platicar con una persona como tú, sobre todo que sea la primera plática y que te hayas animado a venir, ¿no? La verdad es que pocas personas son tan valientes de enfrentar esto como una conversación con alguien que no conoces, que probablemente no conozcas tanto del proyecto que tenemos. Así es que no sé por qué lo aceptaste, pero por cualquiera que sea la razón, te agradezco mucho que estés aquí. Bienvenida al Búnker del Talento, donde tratamos de conversar con diferentes tipos de personas, sobre todo aquí en la región. Ahorita estamos empezando con la huerta, pero definitivamente va a llegar el momento donde vamos a poder conversar con gente de otros lados. Y bueno, sí es importante para mí agradecerte de manera especial que estés aquí, porque sin conocernos, que nunca había pasado dentro del búnker, y otra, pues que eres la primera mujer que está aquí, y la verdad es que me llena mucho de orgullo. Hemos estado buscando por ahí, sobre todo que haya presencia femenina, porque pues la verdad es que yo creo que aportan mucho, y pues eres la primera que encontramos, pues que creo que merece tener la oportunidad de estar aquí, así es que bienvenida. Te agradezco mucho la invitación y pues me enorgullece ser la primera mujer en participar. Sí, Susana, mira, sabes que bueno, desde que llegaste tienes una bonita vibra y yo pienso que va a fluir muy bien, ¿no? Susana, pues me gustaría comenzar más que nada conociendo un poquito a la persona, ¿no? Ahorita la gente se va a dar cuenta de cuál es tu profesión, a qué te dedicas y todo eso, ¿no? Pero háblame un poquito digo, sabiendo que no nos conocemos tanto y pensando que queremos conocernos, háblame un poquito de esa Susana pequeñita, dónde nació, dónde creció, cómo fue tu infancia en general. Bueno, yo nací en Ciudad Guzmán, Jalisco. Viví hasta los 17 años en Tamazula de Gordiano. Eh, Crecí con mis papás, tengo tres hermanos y pues prácticamente radiqué mi vida allá hasta que me fui a la universidad. Eh, Creo Por ejemplo, me refiero un poquito a cómo fue la convivencia con tus papás, con tu familia, o sea, todo estuvo bonito, hubo amor dentro del seno familiar, o sea, cómo lo viviste. Ok. Sí, pues tuve una infancia donde mis papás se dedicaban a trabajar. Ellos prácticamente am, decidieron que debían trabajar para brindarlos lo mejor. Es algo que siempre mi papá nos comentaba, que él quería que tuviéramos eh, oportunidades y que estudiáramos. Entonces desde pequeña se nos inculcó el valor del estudio y el trabajo. Entonces, eh, la convivencia con mis hermanos somos muy unidos. Recuerdo mucho tener convivencias los domingos, estar juntos. Yo todavía crecí en esa etapa donde se salía a las calles, donde prácticamente podías jugar fútbol en la calle, donde venía la lluvia y te podías bañar. Entonces, para mí son recuerdos muy bonitos. Sí, fíjate que hace algún tiempo, no tanto, tuve la oportunidad de estudiar una especialidad también en la Ciudad de México y una de las cosas que yo más extrañaba así, pero mucho, fue el hecho de salir a sentarme a la banqueta. Aquí lo vemos bien natural, ¿no? Por la región donde estamos. Pero mientras estuve yo ahí en la ciudad, no era algo que se podía hacer y pues es algo bien padre que yo pienso que personas como tú y como yo pues tenemos, ¿no? En común de crecer en un mundo. Seguramente todos o sea, estamos rodeados de algún tipo de violencia y ese tipo de cosas, pero no a un grado como lo es la ciudad, ¿no? Entonces, pues es bien padre, pues haber tenido esa oportunidad. Digo, lo menciono porque para mí era bien especial. O sea, extrañaba demasiado yo sentarme en la banqueta. Precisamente cuando uno se va a la ciudad, se extraña el lugar de donde vienes, se extraña a su gente, se extraña la calidez que difícilmente la encuentras en una ciudad. Entonces sí, yo crecí con todo eso y precisamente la huerta es algo que me recuerda bastante a mi Tamazula.
Sí, ahorita vamos a hablar de la huerta. Bueno, llega el momento de tomar la decisión de estudiar una licenciatura, en convertirte en una profesionista. A veces también, digo, no desconozco un poquito qué tan grande es Tamazula como tal, ¿no? Pero probablemente sea similar a la huerta, quiero pensar, o al menos tal vez no es una ciudad como tal. ¿Por qué decidiste ir a Guadalajara? ¿Cómo llegó a ti la inquietud de estudiar pediatría primero, ¿no? No sé si había alguien en tu familia que había estudiado eso, o de dónde nació como esa pasión o esa inquietud por estudiar. Sí, realmente yo recuerdo desde niña eh, querer ser médico. Yo crecí en una familia de médicos. Mi abuela era médica, fue la primer médica que llegó a Tamazula. Luego viene mi papá es pediatra y mi mamá también es pediatra. Entonces yo en un principio eh, no sabía qué era la pediatría. Yo quería ser médico porque era lo que yo veía en casa, crecí con eso. Incluso recuerdo que, pues a veces jugando fuera del consultorio, estaba cerca, a un lado de la casa el consultorio de mis papás, entonces pues uno pasaba por ahí, yo los estaba esperando y recuerdo escuchar niños llorar y yo decía, es que yo quiero saber por qué llora ese niño, yo quiero saber qué tiene y si lo podemos ayudar. Entonces yo recuerdo de niña este pensamiento. Sin embargo, yo no entré a la escuela de medicina queriendo ser pediatra, eso vino después. Entonces conocí desde pequeña lo que es la medicina y la pediatría, sin embargo, el gusto por esta especialidad vino después. Tengo alguna duda que va a parecer muy ingenua, Susana. Para llegar a ser pediatra, ¿primero estudias medicina o hay directamente una licenciatura en pediatría como tal? No, primero estudias los 6 años de medicina, varían, bueno, en general ya en México ya son 6 años, pero estudias pues la carrera de médico cirujano y después aplicas el examen nacional para la residencia médica y es cuando eliges especialidad. Entonces, ya ahorita varía el proceso, pero en el tiempo en el que yo hice el examen podías poner creo que dos opciones para la especialidad médica. Entonces, pues yo puse pediatría, había otra opción, de hecho mi papá quería que yo fuera internista, ellos dos eran pediatras y me decía, bueno, es que ya hay pediatras, necesitamos un internista en la familia. Pero yo para ese tiempo yo ya estaba decidida que quería pediatría y le dije, no, yo renuncio a la segunda opción. Antes, si no quedabas en tu primera opción, lo que pasaba es que pues te dejaban en la segunda. Sin embargo, en ese momento yo estaba tan segura de lo que quería que yo decía, si no quedo en pediatría, pues prefiero no hacer la especialidad. Entonces renuncié a la segunda opción, pero sí, es a través del examen de residencias médicas que eliges la especialidad que quieres. Fíjate que no había visto esa posibilidad, ¿no? Eh, a- el, el capítulo antepasado vino un médico y me comentaba que uno de los primeros encuentros que tienen dentro del área de la medicina, digo, ahora ya entendiendo que primero estudiaste medicina, pues es una parte donde se encuentran con algo de lo principal pues que hacen, que probablemente lo hacen como en un anfiteatro, algo así, Ujú, o a lo mejor los llevan a la CEMEF o no sé, hablaban un poquito de esas ujú. dos partes y que muchos por ahí corren, ¿no? De la carrera porque se encuentra, imagínate, llegas como un adolescente probablemente queriendo madurar un poquito y de repente te topas con un cuerpo, seguramente son sensaciones que al menos yo imagino verme en ese escenario y sería muy difícil para mí, ¿no? ¿Cómo enfrentaste esa parte? Puede llegar a sonar repetitivo, pero yo apuesto mucho a que cada experiencia es diferente, ¿no? Sí, yo creo que cada experiencia es diferente precisamente porque pues ahora sí que todas las personas, nuestros cerebros son diferentes. Entonces, realmente yo recuerdo que siempre he sido mucho de analizar las cosas y las situaciones de maneras lógicas. Entonces, sí es impresionante la primera vez que entras a un anfiteatro, pero yo recuerdo pues estar dentro de mi cabeza y pensar, bueno, pues es una persona que ya falleció, es una persona que murió, o sea, no va a pasar nada más, simplemente es un cuerpo de una persona que ya no está con nosotros
Y bueno, claro que en ese momento pues seguramente yo estaba, no sé si paralizada o, pero simplemente afuera de mí había calma, pero por dentro mi cerebro claro que pensaba muchas cosas, pero simple decía, bueno, es que, ¿qué puede pasar? Es una persona que ya murió, es un cuerpo. Entonces, integrando eso en la lógica, entonces ya podías avanzar a lo siguiente. Mira, por ejemplo, bueno, la vez pasada estuvo Christopher, no sé si lo conozcas, no es un médico muy conocido de aquí de la Huerta y nos hablaba un poquito de esa experiencia. Él como si no tuvo como un antecedente, es decir, sus papás no son médicos, sus abuelos no fueron médicos, pero tú creciste de alguna forma dentro de ese mundo, ¿no? Como tal. Yo me imagino que debe haber sido padre el hecho de estar conviviendo. Seguramente es una de tus pasiones el área de la medicina como tal, supongo que mucho más lo de la pediatría, pero ¿cómo es esa parte de decir, mi papá es pediatra, a mí me gusta mucho, mi mamá también, a mí también me apasiona ese mundo? Y es una duda muy tal vez personal, porque bueno, yo perdí a mi papá muy jovencito y me inquieta mucho, ¿no? Esa parte, ¿lo disfrutaste o de repente era como cansado para ti tener a dos profesionales como papás? ¿Sentiste como un poquito sentirlos lejos o conviviste muy bien con eso? La realidad es de que tuve unos papás que trabajaban bastante tiempo. Em, sí recuerdo cosas que me gustaban de eso, era, por ejemplo, a ambos les gusta mucho la pediatría y siempre los veía salir de la consulta felices porque habían ayudado a un niño. De hecho, ellos fueron los primeros pediatras que llegaron a Tamazula. No había pediatras, entonces ellos hicieron la especialidad en Monterrey. Cuando termina la especialidad, mi papá decide, ¿sabes qué? Le dice a mi mamá es de Monterrey. Entonces le dice, ¿sabes qué, Raquel? Se llama mi mamá. Yo me voy a regresar a Tamazula. Allá están mis papás. Tamazula es un pueblo pequeño y no tiene pediatras. Yo me voy a regresar porque allá no hay pediatra. Y pues quiero servir a mi comunidad. Ya está, se me enchina la piel. Entonces le dice, ¿te vas? Y ella decide irse. Entonces ellos fueron los primeros pediatras que llegaron allá. Entonces desde siempre pues verlos como felices de atender a los niños. Soy muy emocional, pero No te no pasa preocupes, nada, te aquí digo. podemos llorar los dos, No, no pasa nada. yo digo, soy muy emocional, yo me conozco y así como cuando cuento anécdotas que me remueven, siempre soy así. Entonces, pues ver esa felicidad, recuerdo que en las noches a veces, pues, compartían diferentes opiniones respecto a casos. Esa es una ventaja de que ambos fueran pediatras, o incluso de cuando tienes otro médico para compartir o para tener diferentes puntos de vista, ayudas a un mismo caso compartiendo. Entonces yo recuerdo de las primeras cosas cuando era niña de escuchar que decían, no, es que es un estreptococo. Yo no sabía que era un estreptococo es una bacteria, pero yo así recuerdo de niña decir estreptococo, porque estaban compartiendo casos para ver opiniones, entonces verlos formar un equipo para ambos ayudar a un paciente, para mí pues era muy bonito ver todas esas cosas. Sí, la realidad es de que tener ambos papás trabajando, ahora sí que cualquier trabajo que se tenga, pues es a los niños a veces lo resienten. Todos somos diferentes y todos los niños resienten las cosas de manera diferente. Entonces, personalmente para mí sí fue un poco difícil tener a mis papás ambos trabajando. Sí había periodos en los que pues sentía que quería estar más con ellos, pero pues yo sabía que ellos pues trabajaban para poder brindarnos lo que pudiéramos requerir como familia y pues es algo que les agradezco. Pero pues sí, el trabajo es ahora sí que algo bastante demandante. Sí, yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo ya ahorita, bueno, no sé si seas casada, si tengas hijos, pero lo vamos comprendiendo un poquito más, ¿no? En la medida que vamos creciendo, porque tal vez de pequeñitos
no vemos esa parte o ese esfuerzo que están haciendo ellos, solamente vemos un poquito la ausencia. Te voy a platicar algo un poquito personal. Hace algunos días hice un experimento con mi pequeñito. Yo tengo un niño, bueno, tengo dos niños, una niña de 2 años y un pequeñito de 5. Y hice un experimento de hacer una plática con él porque de repente me gustaría meter aquí cosas diferentes, ¿no? Meter a un niño pequeño y tratar de tener una conversación. Son ideas que tengo por ahí loquillas ahí en la mente y empecé a conversar con él. Yo le platicaba que es lo que no le, o sea, primero que le gustaba de su papá, eso no lo voy a hablar. Y dentro de lo que no le gustaba, él me comentaba, es que trabajas mucho. Y la verdad es que me caló, ¿no? Porque pues, yo amo a mi pequeñito y creo que debo de atender eso. Y tal vez los papás pues lidian con ese conflicto, ¿no? El hecho de que los dos son profesionales está bien padre porque te da una estabilidad a ti también y a la familia, que creo que es lo que ellos buscan. Pero por otra parte, pues existe la posibilidad de que nos alejen un poquito, ¿no? Y qué padre que lo alcances a comprender y sobre todo agradecer, ¿no? Pues bueno, después de todo eso llega la oportunidad o la posibilidad de irte a estudiar a Guadalajara y tengo muchas inquietudes porque no te conozco. Si llegaste con alguien o te fuiste a rentar solita en la casa, ¿cómo es esa transición, no? Porque para mí fue bien difícil. Soy una persona que era bien apegada, bueno, todavía, bien apegada a mi madre. Perdí a mi papá muy pequeñito y me causó mucho conflicto el hecho de irme a vivir solito a otro lado. ¿Cómo tú viviste esa parte de emigrar a Guadalajara? Si tuviste a alguien que te hiciera un poquito más fácil esa estancia o fue un golpe muy fuerte para ti. Sí, me fui a vivir a Guadalajara a un lado de la casa de una tía. Renté a un lado de la casa de una tía y de cierta manera pues tenía un apoyo. Igual pues mi tía tenía su trabajo, realmente no es que nos viéramos tan frecuente a veces, pero pude tener la oportunidad de tener un apoyo ahí con mi tía y siento que de alguna manera eso amortiguó lo que es el hecho de llegar pues ahora sí que solo sin saber a dónde ir, a una ciudad que uno no conoce, o sobre todo cuando uno es del pueblo, pues realmente no estamos acostumbrados a estar en una ciudad, entonces pues puede ser abrumador. Entonces, de alguna manera, pues tuve ese apoyo y me fue un poco más fácil. ¿Vivías sola? O sea, entiendo que vivías a un ladito de la casa de tu tía, pero estabas sola. Vivía con un primo. Tuve la oportunidad también de estudiar a un lado de un primo que fue mi compañero en los primeros semestres y pues nos echábamos la mano. Entonces con mi primo pues prácticamente es como mi hermano y ahora sí que nos íbamos juntos en el camión, todo lo hacíamos juntos. Entonces pues estuve acompañada de él. Sí, bueno, qué padre que tuviste esa posibilidad, ¿no? Entiendo que dentro de la carrera todos tenemos dificultades de muchos tipos, ¿no? Si yo te platico todo lo que batallé, pues no nos va a ajustar el tiempo que tenemos, pero no sé si hubo algo que te hiciera tal vez pensar en desistir o todo el tiempo estuviste bien consciente o alguna dificultad que hayas tenido dentro de la carrera, ¿no? Realmente siem- como siempre supe que era lo que iba a hacer, no había otra cosa en mi cabeza que no fuera eh, enfocarme en la carrera. Eh, la realidad es de que sí tuve dificultades. eh, mm, no sé si, bueno, el caso es de que tuve dificultades precisamente hablando de temas de salud mental. Eh, Me fue difícil porque estuve lidiando con problemas de depresión.
Entonces, a pesar de que me sintiera como me sintiera, yo sabía que tenía una cosa que hacer y eso era estudiar. Y mm, no vamos a decir o hablar de quién tuvo más problemas o no, simplemente sí me fue difícil lidiar con eso, sí, porque yo no me sentía emocionalmente eh, feliz. Después pude comprender, muchos años después, pude comprender cuál era la realidad de lo que me sucedía y esto tiene que ver con cosas que precisamente no son cosas que le haya contado a muchas personas, pero el problema de la salud mental está más infravalorado de lo que creemos. Se habla tan poco de la salud mental que pareciera a veces que no es importante cuando es de las cosas más importantes de las que deberíamos de estar hablando. Fíjate que me gustaría, digo, no sé hasta dónde puedo ahondar en ese tema, porque seguramente todos hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? Y si te soy honesto, yo desconozco mucho del área y sí he escuchado hablar mucho de eso, ¿no? Hasta dónde, digo, al menos tú nos sugerirías aquí a todos, porque tenemos poca cultura de atendernos, ya sea con un psicólogo incluso, ¿no? Una terapia de pareja, o sea, no estamos tan habituados aquí en la huerta, tal vez ya te hayas dado cuenta, como atender esa parte tan importante que es la salud mental, ¿no? Si tú le quisieras dar un consejo a alguien, o sea, o cómo podemos saber hasta dónde, o cómo saber dónde tenemos un problema de depresión, ¿no? O solamente puede ser una tristeza o un mal momento. No sé, no entendería yo, porque lo he pensado mucho, ¿no? He estado en situaciones muy difíciles y no sé si he estado en depresión o no. Uh-huh. ¿Cómo lo pudiéramos diagnosticar o decir, bueno, al menos es un foquito rojo para poder yo acudir con un especialista de la salud, ¿no? Quisiera partir del hecho de que debe dejar de estigmatizarse a las personas que tienen condiciones de salud mental. Es decir, no tenemos por qué sentirnos mal por padecer alguna condición de salud mental, ya sea depresión, ansiedad o cualquier otro tipo de condición. El hecho de ser juzgados o señalados o sentirse alguien culpable por tener una condición de estas, pues no es algo que debería en pleno siglo XXI seguir pasando. O sea, ya está bien determinado cuáles son las situaciones o las causas, tanto externas como dentro del cuerpo, de lo que sucede para que haya este tipo de condiciones, como para que encima no se les dé el valor que se les debe de dar. Entonces, quisiera partir precisamente de eso, el dejar de tener un estigma sobre las condiciones de salud mental. ¿Por qué? Porque nos puede pasar a cualquiera. Y creo que muchas veces es un tope eso de, es que, ¿qué van a decir? Es que muchos es que, pero creo que primero dejar de quitar ese estigma. Segundo, sí hay, o sí podría haber la manera de, por decir, hacer un diagnóstico más médico cuando uno tiene un padecimiento de este tipo. Sin embargo, creo que lo principal es preguntarnos a nosotros mismos cómo nos sentimos. Sí, es normal sentir la tristeza, claro, nos sucede un evento que nos haga sentir tristes, pues es parte de las emociones humanas, no podemos negar la tristeza, pero ¿cuánto tiempo es normal sentirse triste? No hay, de primera, no hay un tiempo porque todas las personas somos diferentes, cada persona asimila la situación eh, pues acorde a sus vivencias, acorde a cómo su cerebro, vaya la redundancia, lo asimila. Sí hay tiempos establecidos en los diagnósticos, por ejemplo, que si tienes ya o vas de 3 meses a 6 meses sintiéndote con la misma intensidad de la tristeza, o por ejemplo has dejado de hacer cosas que antes te gustaban, te has retirado
de tus amigos, otro tipo de datos que nos podrían orientar a un diagnóstico médico, pero más antes ya hay datos en uno mismo que te pueden llegar a decir, creo que algo me está pasando, y creo que esa respuesta la tenemos cada quien, pero viene el estigma de no, es que, ¿qué van a decir? Entonces, para fines prácticos no hay un, ay, ¿será suficiente? No, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Crees eh, que necesitas ayuda? Es hora de pedirla. Bueno, hay gente que dice, no, no ha de ser normal, ha de ser normal, pero hay datos que empiezan a darse y a veces esos datos los ve la gente de alrededor. Este, empiezan a ver a la persona más retraída, empieza a tener cambios en las actitudes, cierto tipo de cosas. Entonces, sí, hay veces que uno no se da cuenta, y por eso necesitamos una red de apoyo alrededor de nosotros que diga, oye, creo que algo le pasa, y necesitamos esos buenos amigos o esa familia que diga, oye, ¿no ves? ¿Tú cómo ves? Como que algo le está sucediendo, está cambiando. Entonces es un poquito de todo, pero sí es, te digo, parte de quitar el estigma de lo que hay de los problemas que hay en la salud mental. Sabes que es algo que a mí me preocupa mucho. Digo, yo definitivamente tengo la convicción de que cada día vamos a ir mejorando, ¿no? En la medida de que, pues, también tenemos mucho el alcance ya de la información a diferencia de antes, y yo creo que todos podemos evolucionar en ese aspecto, ¿no? Yo, probablemente no lo sabes, trabajo en un tecnológico como docente y trabajo para un CCT, que es un bachillerato tecnológico como programador, y pues estoy en constante contacto con chavos desde que son adolescentes hasta que ya están en otra etapa. Y me ha pasado que pasan casos que honestamente no sé qué hacer. Yo me siento muy capacitado profesionalmente para hacer mi trabajo, pero el hecho de que seas maestro también te involucra el estar al pendiente de los muchachos con los que estás trabajando. Al final son seres humanos, ¿no? Y es muy riesgoso como jugar en esa línea, ¿no? Es algo que definitivamente me preocupa bastante. Por fortuna no ha pasado nada grave, no ha habido dentro ni del tecnológico ni de CECITEC algo de algún muchacho que haya llegado a un caso extremo, pero creo que debemos de ser conscientes que estamos en la línea, ¿no? Entonces, qué padre que nos hables un poquito de eso. Y bueno, a mí me gustaría no estar platicando tanto de tu especialidad como tal, pero definitivamente me gana la curiosidad, ¿no? Llegas a medicina, total, te recibes, llega la oportunidad de estudiar pediatría, que quiero pensar que es después de la medicina. Y si bien es cierto que ya tenías tú esa pasión de tener empatía con los pequeñitos, eh, tengo la curiosidad, aunque sé que lo pregunté antes, pero no puedo dejar de preguntártelo a ti que eres pediatra. Esa primera sensación, no sé si lo recuerdas o no, cuando recibes un pequeñito en tus brazos, porque eso no necesitas estudiar pediatría. Si es un parto natural, entiendo que ya estás capacitada para recibir a un bebé, ¿no? Una vida nueva, o sea, ni siquiera lo puedo describir como tal. ¿Recuerdas ese momento? ¿O estabas nerviosa? ¿Lo recibiste con mucho cariño? No sé cómo lo tomaste. Sí, estaba nerviosa, pero ya había visto muchas veces lo que se tenía que hacer. De hecho, mi experiencia, la primera vez que recibí a un bebé no fue de parte de ginecología, o sea, no fue yo atendiendo el parto, sino fue recibiendo del parto al bebé, es decir, fue de la parte de pediatría. En ese momento tampoco sin pensar que yo iba a dedicarme a la pediatría, nace el bebé, entonces se lo pasan al pediatra. En ese tiempo estaba en el preinternado y recuerdo que ya había visto a los internos, ya estaba entrenada para recibir yo el bebé después de que se corta el cordón umbilical y lo pasan a la cunita de calor radiante, entonces hacerle todos sus cuidados. Y recuerdo estar ahí,
recibo al bebé en ese, pues tú lo cargas, lo pegas, está pues en campos estériles, lo pegas a ti, y recuerdo ese momento en el que lo pegué a mi cuerpo, que dices, no quiero que le pase nada, en lo que lo trasladas a la cuna de calor radiante, y fue una sensación, no te lo puedo decir con palabras, pero la estoy reviviendo en este momento, y no sé si es plenitud, no sé qué decirte. Ojalá hubiera sabido en ese momento que me iba a dedicar a la pediatría, pero es una sensación que no te la puedo describir con palabras. Pero al tenerlo y llevarlo, tal vez ahí eran los primeros indicios de que me iba a dedicar a la pediatría, pero fue algo maravilloso el saber que le ibas a dar sus primeros cuidados a un bebé que recién estaba llegando al mundo. Recuerdo que ya ahora después en esos mismos pasos, recuerdo que los recibía y les digo bienvenido al mundo. Entonces es algo como bien bonito. Sí, fíjate, qué padre. Me agrada mucho ese tema porque pues yo soy un amante de los pequeñitos y pienso mucho como en esa experiencia que tienen. Para mí es una bendición, ¿no? Que tienen pues desde los médicos, ¿no? En recibir a una vida nueva en sus brazos y más a los pediatras como tú que pues por algo estudiaste pediatría, ¿no? Es algo que seguramente pues te apasionó mucho, ¿no? Definitivamente tuvo que llegar el momento en que ya decidieras que te ibas a meter a esa área. ¿Hubo algo que cambiara o tú desde un inicio también por el bagaje que tenías ahí con tus papás, ibas decidida a estudiar pediatría? ¿Hubo un espacio entre el recibirte de doctora y estudiar pediatría o lo hiciste inmediatamente? No, yo lo hice inmediatamente, pero la realidad es de que la decisión de estudiar pediatría comenzó en el internado. Eh, Cuando yo estaba en la carrera, pues realmente uno va conociendo las diferentes materias y las diferentes especialidades. Y recuerdo entrar al internado, mi primera rotación fue medicina interna, entonces todo transcurrió con normalidad. Segunda rotación fue cirugía, tercera rotación gine, entonces pues yo estaba haciendo mi trabajo para lo que había sido entrenada. Pero recuerdo que cuando llegué a pediatría, que fue mi última rotación del internado, era como sentirme en casa. Yo realmente, pues sí, mis papás habían sido pediatras, pero no tenía una idea como tal, o sea, sabía lo que nos enseñaron en la escuela, lo que estaba en los libros, pero ya que estás en el hospital como tal, en el piso de pediatría, yo recuerdo el primer día de mi rotación en el internado en pediatría, le llamé a mi papá y le dije, oye, no tenía idea realmente de lo que era la pediatría hasta que estás ahí. Este, y recuerdo que me gustó los residentes de pediatría. eh, eh, nos enseñaban muchas cosas, realmente creo que vieron en mí cierta materia para ser pediatra, porque no a todos los internos, o sea, realmente no te permiten como que tocar a los niños, es decir, en el internado pues tú sacas las muestras, haces las curaciones, haces todo, pero en pediatría no siempre tú tocas a los niños, haces otros pendientes, pero tú no le tomas las muestras a un niño. ¿Por qué? Porque uno no está capacitado como tal en el internado para tratar con un niño. Eso lo hacían los residentes de pediatría, que son los estudiantes de la especialidad de pediatría. Entonces recuerdo que yo cuando llego, pues no sé, me empezaron a enseñar, yo era de las que ya le tomaba muestras a los niños, hacía otras cosas que otros internos no hacían, y pues me empezó a gustar porque vi que se me daba bien y yo me sentía bien pues tratando con los niños. No fue casi hasta el final de la rotación, estaba con mi compañero de guardia, recuerdo haber estado en urgencias pediatría, que eran unas friegas ahí en el hospital donde, pues en todos los hospitales, pero recuerdo que un día eran como las 12 de la noche y le dije, oye, ya sé lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y se me quedó viendo así como, ¿de qué estás hablando? Le dije, es que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. No sé, fue como una cosa que a las 12 de la noche dije, me siento tan bien en esta rotación de pediatría que creo que este es mi lugar. Entonces ahí fue al final del internado donde decidí que iba a aplicar
a la especialidad. Obviamente todavía faltaba el servicio social y luego ahora sí el examen para la residencia médica. Yo apliqué el examen, quedé afortunadamente en la primera aplicación y inmediatamente pues entro, bueno, no inmediatamente, te dan como un lapso de vacaciones hasta que entras, hasta que empieza el curso y inicio pediatría, pero ese fue el trayecto. Sabes, tengo muchas dudas sobre, bueno, como sabes, tengo un pequeñito, ya te lo platiqué anteriormente, y no estabas aquí, yo lo llevaba a un pediatra. Digo, mi niño es como de rancho, ¿no? Poco se me enferma, la verdad es que poca atención médica ha necesitado, por fortuna, pero detectaba un poquito yo en el pediatra de mi pequeño que había un conflicto, a su entender, entre el médico general y el pediatra. O sea, no de manera de que se pelearan las áreas, sino que me comentaba él que un médico tal vez no está capacitado al 100% para tratar un bebito, ¿no? O sea, un niño, que algunos médicos tratan de dar un tratamiento a un niño como que si fueran adultos. Era como el conflicto que yo detectaba en él. No es que me lo dijera directamente, pero yo así lo percibía. ¿Tú qué nos recomiendas a los papás como tal? Porque pues somos una generalidad, ¿no? De decir, si mi pequeñito está enfermo, pues hay que llevarlo con un pediatra, lejos de llevarlo con un médico, que tal vez no está tan mal, ¿no? De repente a lo mejor un primer contacto, y si llegamos con un buen médico, yo quiero pensar que él nos va a canalizar con un pediatra en caso de que sea necesario, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? ¿Notas alguna eh, como conflicto en algunas decisiones que pueda llegar a tomar un médico con otras como con lo que tú puedas llegar a pensar, considerando que obviamente tú te especializas en un área, ¿no? Lo que pasa es que la pediatría es muy compleja, solo que no sé si todos lo ven de esa manera. Y uno no se da cuenta hasta que pisa la especialidad de pediatría, es decir, venimos con conocimientos de la carrera que como tú dices, para un primer contacto pues estamos como médicos generales entrenados para atender a un niño en situaciones que sean básicas. Sin embargo, ya cuando entras a la especialidad de pediatría te das cuenta que desconocías muchísimas cosas respecto a tratar con niños y es un mundo totalmente diferente. Recuerdo que yo escuché muchísimas veces, los niños no son adultos chiquitos. Y te lo repetían y no lo repetían. Los niños no, repitan, los niños no son adultos chiquitos. ¿Por qué? Porque cambian muchísimas cosas. De hecho, es bien diferente ciertas cosas de cómo funciona el cuerpo de un recién nacido, que recién nacido pues es prácticamente el primer mes de vida, a la etapa lactante, que es del primer mes de vida a los 2 años, la etapa preescolar, que es de los 2 años a los 5 años, 6, y la etapa escolar de los 6 en adelante, la adolescencia, es decir, todos tienen sus registros de incluso frecuencias cardíacas diferentes para cada edad, tensiones arteriales diferentes para cada edad. Hay ciertas cosas que para cada edad es diferente. Cuando en un adulto tienes que aprender nada más los rangos normales de pues ahora sí que de los valores, pero un niño varían tantas cosas y son tantos factores que creo que a veces no sé si se lleguen a conocer desde la generalidad. Entonces sí, hay condiciones como primer contacto que, como te repito, están entrenados los médicos generales, pero hay muchas otras situaciones en las que se pueden no ver ciertas situaciones que solo el especialista tiene el ojo de ver ciertas cosas. ¿Por qué? Pues porque tratamos con niños día a día. Entonces sí recomendaría llevar a los niños con el pediatra porque pues es una atención integral, es decir, por lo menos yo lo que hago, sí puedo ver a un bebé por una gripita, pero no nada más estoy viendo la gripita, estoy viendo más cosas todavía, integrándolas en un diagnóstico y ciertas cosas que a lo mejor vino conmigo por la gripita, pero ya le detecté otra cosa y entonces de ahí parte el adecuado tratamiento para ciertas patologías.
Fíjate, Susana, que me da mucho alivio y mucha tranquilidad que tengamos ahora una pediatra aquí en la huerta. Y tengo un montón de cosas. Yo te aseguro que no nos va a ajustar el tiempo porque tengo muchas inquietudes. ¿Por qué decidiste estar aquí en la huerta? ¿No? Entiendo que siendo de una familia de pediatras, tanto papá como mamá, creo que por ahí los abuelos también tenían alguna formación en ese mundo. ¿Por qué decidir llegar aquí a la huerta? Digo, no es que menosprecie a mi pueblo, pero quiero pensar que debe ser difícil. O sea, yo quiero mucho a la huerta y Es más, estoy aquí en la huerta pudiendo haber ido a otro país a estudiar. Y decidí estar aquí pues por el amor que le tengo a mi familia y a mi pueblo. Pero tú que no eres de aquí, ¿por qué decidiste llegar aquí y quedarte sobre todo, no? Fueron varios factores. La verdad es que la huerta es un lugar muy especial para mí. Voy otra vez de No te sentimental. preocupes. Lloramos juntos. Yo hice el servicio social de medicina en San Mateo. Recuerdo que esa fue mi primera experiencia con la huerta. Y fue, de verdad, no te miento, uno de los mejores años de mi vida. Yo de verdad aprendí muchísimo de la gente, son un montón de cosas que era la primera vez que yo realmente me iba. Recuerdo que hasta mi papá se enojó conmigo al principio porque me fui al servicio social tan lejos y que esto y lo otro, y a final de cuentas llegué y te digo, fue uno de los mejores años de mi vida y terminé amando la huerta, de verdad. O sea, a mí me encanta la playa. Sí, Me lo sabía, ¿eh? encanta la playa, me encanta la costa. Obviamente, al principio, cuando yo elegí el lugar de San Mateo, yo no sabía dónde era exactamente, solo sabía que estaba cerca de la playa. Ya después vi que un año antes yo había visitado Punta Pérula, era la primera vez que yo tenía contacto con Punta Pérula. Un año antes, también en esa misma vacación, había tenido la oportunidad de visitar Isla Cocinas, yo quedé encantadísima. Y para mi sorpresa, el lugar que elegí para el servicio social se encuentra a 4 kilómetros de Punta Pérula. Y yo no lo sabía hasta después de haber elegido el lugar. Entonces, te digo, aprendí de su gente, fue importante para mí en mi formación como médico y como persona, como ser humano. O sea, el año del servicio social fue algo increíble para mí, en el sentido de un determinante para ser quien soy. Y pues eso quedó ahí en mi corazón. Obviamente cada mes tenía que venir yo a entregar papeles aquí al hospital comunitario, tenía pues mucho contacto, anduve por lo que es, pues conocí toda la costa. Entonces, yo antes de estar aquí estaba trabajando en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. Y pues ya tenía yo un plan de irme de regresarme a vivir a Guadalajara. Yo había estado viviendo en Guadalajara, pero por situaciones familiares, mi papá se enferma, entonces tuve que dejar todo en Guadalajara, me vengo a apoyarlos a Tamazula, y cuando afortunadamente mi papá recupera la salud, pues entonces digo, ok, lo que yo tengo que seguir con mi vida. Pero yo ya no quería volver a Guadalajara, porque algo en mí había cambiado en el sentido de que yo valoraba más ya la vida tranquila, el estar cerca de mi familia, que nos volvimos todavía más cercanos. Pero dije, ¿saben qué? Yo no voy a regresar a Guadalajara. Dije, bueno, me voy a Vallarta, allá puedo trabajar en Vallarta. Entonces, se me presenta la oportunidad de la huerta, me dicen, ¿sabes qué? Es que en la huerta no hay pediatra. Y yo, ¿cómo que no hay pediatra? O sea, sí sé que, o sea, de repente vienen pediatras y hay citas, pero no hay pediatra. Yo, pero ¿cómo es un municipio grandísimo? Hay gente de todos lados, o sea, yo conozco pues por el tiempo que estuve acá, y yo, es que ¿cómo que no hay pediatra? O sea, no, se tienen que ir, o sea, viajar y todo, y entonces yo amando la Costa Alegre y viendo qué iba a hacer con mi vida, y se presenta esa oportunidad, y digo, bueno, pues me voy a la huerta,
¿Por qué? Pues porque ya necesitan un pediatra y pues aquí estamos. Algo similar a lo que hizo tu padre, ¿no? Tal vez sin pensarlo, estás como siguiendo un poquito los pasos. Bueno, primero que nada, gracias por haberte decidido estar aquí, que el hecho de tener, si algo valoramos, yo pienso que todos, en general, sobre todo los que somos padres, pues es a nuestros niños, y el hecho de tener un profesional de la salud en el área aquí en la huerta, pues es algo que valoramos mucho. Sin embargo, quiero pedirte una disculpa porque me he enterado por ahí que son muy albureros o somos muy albureros aquí en la huerta, ¿no? Por ahí me comentaron que a veces ni entiendes los albures que te dicen, pero bueno, pues una disculpa por eso. No hay problema, de todas maneras, pues no los entiendo, así que pueden decir lo que quieran. Sí, otra cosa también, saliéndolos un poquito del área de la pediatría, yo tenía pensado cuando decidí platicar contigo, o cuando platico con alguien, por ejemplo, en tu caso, del área de la salud, trato de no meterme tanto para no enfadarte, ¿no? Pues es algo que haces todo el tiempo y quería salirme un poquito, pero la verdad es que me apasiona mucho. Antes de entrar a temas de otro mundo, tienes por ahí estudios en autismo y TDA. Ujú. Entiendo que en cuestión del autismo, pues son espectros, y al ser espectros, digo, me puedo equivocar porque no estoy formado en ese mundo, ¿eh? Mi especialidad está en otro lado, pero entiendo que el autismo, como son espectros, hacen que cada caso sea completamente diferente. O Ujú. sea, no es como que los puedas encajonar a alguien que tenga autismo en un solo rango. Es un espectro, al menos así yo lo veo, tú me puedes corregir sin ningún problema. eh, y pues debe ser muy difícil, ¿no? ¿Por qué centrarte, o sea, por qué irte también a ese mundo del autismo y el TDA? Y también me gustaría que me explicaras un poquito sobre las diferencias, ¿no? Para poder comprender un poquito ese mundo, que yo creo que cada día vamos a ir más nutriéndonos, ¿no? Sobre todo ahorita que tenemos la información por ahí al alcance. Yo me adentré en el mundo del autismo por una persona muy querida que está dentro del espectro. Sin embargo, en ese momento no lo sabía. Eh, Obviamente en mi formación como médico pues te enseñan lo que es el espectro autista, las características. Sin embargo, pues hay muchas cosas nuevas que de hecho no se saben, o cosas nuevas de las que no se están hablando incluso en el ámbito médico. Hay cosas bastante actualizadas que incluso como médico la realidad es que no te las enseñan, incluso siendo pediatra. Eh, yo egresada de la carrera y egresada de pediatría, pues una persona muy querida mía, en la convivencia y todo, pues empiezo a detectarle rasgos. Sin embargo, pues en su nivel del espectro, o sea, si bien no es esta es una clasificación más que todo funcional, digamos que es un nivel 1, es decir, no requiere tanto apoyo, vaya. Estaba dentro de lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. Entonces empiezo yo a investigar más de lo que ya sabía, artículos, y cada vez decía, no, es que está dentro del espectro. En ese tiempo, pues te digo, todavía se conocía como síndrome de Asperger. Pues es que es Asperger. Y me empiezo yo a adentrar. Para mi sorpresa, una vez ya después platicando con esta persona, y le digo, pero, ok, ya platicando, le digo, bueno, es que lo que yo creo es que tú eres Asperger. Y me voltea y me dice, ya lo sabía. Y yo hice una investigación magistral para llegar y decirle, y me dice, ya lo sabía. El caso es de que a raíz de esto, obviamente eso lo hice por esa persona, pero ya después yo, obviamente en el proceso, me fui apasionando con este tema, lo convertí en mi tema de interés y obviamente lo apliqué eh, ya en las áreas de la pediatría a niveles que empecé a hacer diplomados primero de autismo, luego TDA y a empezar a formaciones, cursos, talleres, sobre todo lo que pudiera aprender sobre el espectro autista y sobre el TDA.
Entonces así fue como yo me adentré en esto y descubrí que pues la realidad es que ayudar a todas las personas con este tipo de condiciones realmente es mi pasión. De verdad lo hago, ¿cómo te puedo decir? Es como si hubiera nacido para hacer eso. A mí me apasiona, como no tienes una idea. Eh, lo que sea que tenga que ver con eso, estoy dentro. Así ni me digas que estoy dentro. Lo que sea que podamos ayudar. Entonces, pues ya después fueron surgiendo más cosas al respecto, pero bueno, hablando sobre autismo, bueno, ambas, lo que es autismo y lo que es el TDAH o trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ambas son condiciones del neurodesarrollo. Se catalogan por el DSM-5, que es el manual que clasifica los trastornos mentales para su diagnóstico. Es un libro y ambos los clasifican como trastornos. A mí no me gusta la palabra trastorno, igual dentro de la comunidad neurodivergente, que ahorita vamos a hablar de eso, ya se está buscando el hecho de que pues no se catalogue como trastorno, pero bueno, para la rama médica son trastornos del neurodesarrollo, condiciones del neurodesarrollo. Este, el autismo es una condición que se caracteriza por deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. Tiene sus más puntitos, pero deficiencias en la interacción y la comunicación social y patrones de conducta repetitivos e intereses restringidos. Y también ahí tiene sus subpuntitos. Eh, estos puntos tienen que estar presentes desde la infancia. Sin embargo, ahora se sabe que ahí se pueden enmascarar los rasgos dependiendo a veces de capacidad intelectual o ciertos mecanismos que desarrolla la persona para compensar. Puedes enmascarar tus diferencias y no mostrarlas hasta que llega un estímulo que es lo suficientemente fuerte y entonces tambalea tu sistema y entonces salen los rasgos, pero los estuviste enmascarando toda tu vida. Son mecanismos de compensación. Esto es algo relativamente nuevo, pero bueno, ya cuando te vas a investigar sobre la infancia te das cuenta que ya desde niño había cosas que eran diferentes. Entonces tienen que estar presentes desde la infancia y tienen que suponer un problema para tu día a día, o sea, te generan un problema. Lo mismo, si estuviste enmascarando y haciendo mecanismos de compensación, pues no son un problema hasta que llega algo, rompe tu sistema y entonces se vuelve un problema para tu día a día, y es como ahora muchos adultos están siendo diagnosticados sin saber que ya venían con cositas desde la infancia o la adolescencia, pero no fueron detectadas. ¿Por qué? Porque sus mecanismos eran bastante buenos para enmascarar o compensar. Habrá adultos que no sean diagnosticados nunca, a lo mejor sí, si sus mecanismos siguen siendo bastante buenos para compensar, pues a lo mejor no van a ser diagnosticados. No les genera ningún problema, pues no hay ningún problema, no hay diagnóstico que buscar. Sin embargo, sí hay ciertos problemas a la interacción social, o sea, es ciertas cositas que de repente vamos notando que se pueden después convertir en un problema para muchos adultos ya cuando son diagnosticados, pero pues prácticamente ese es el tema con el autismo, de qué es y cómo se clasifica. Bueno, es cómo se clasifica, más o menos cómo está definido. ¿Qué es para fines prácticos? Pues es un cerebro que percibe diferente, integra la información diferente y por lo tanto responde diferente hacia la información de los estímulos que le están llegando. ¿Cómo? Pues como si fuera por otras vías, o simplemente el cerebro pues puede ser el mismo en su forma, pero percibe diferente. Desde, puede ser hasta lo que es lo sensorial, que son sonidos, estímulos, puede ser diferente, hasta eh, cómo percibimos las interacciones, incluso el lenguaje, los gestos. Hay personas en el espectro que te pueden decir, es que no entiendo tu cara, no sé tus gestos, o habrá quienes hayan desarrollado una habilidad bastante importante como para ya saber, este gesto es esto, o sea, depende por eso es un espectro, o sea, no todos tienen la misma cosa y viene dada con muchas otras,
cosas que se suman, es decir, hay quien dentro del espectro autista no puede entender los sarcasmos o los dobles sentidos, y hay quien desarrolla las habilidades para entenderlos y no hay problema, pero hay quienes te dicen no me digas sarcasmos porque no los entiendo, o no me digas cosas en doble sentido porque jamás te voy a entender, y entonces a eso se refieren con dificultades a la comprensión del lenguaje, vaya, que está en las deficiencias persistentes de la comunicación social, que eso es lo que hablaba del primer punto. Entonces, ciertos rasguitos y cosas así que podrían pasar desapercibidos de repente, pero luego cuando sumas todo, pues a veces pues ahí te digo, hay rasgos o podemos estar conviviendo con personas que están dentro del espectro y los otros no lo saben o incluso ellas mismas no lo saben, estando dentro del espectro pues sin ser diagnosticadas o ya siendo diagnosticadas y por ejemplo se habla ahorita de un término que se llama autismo del que no se ve y simplemente sus mecanismos de compensación son pues bastante elaborados que la persona que está enfrente jamás se va a dar cuenta que está tratando con una persona autista, si sus mecanismos son bastante elaborados como para pasar desapercibido. Pero te digo, son ya como cosas pues un tanto ya adentrándose uno más en el tema. Eso respecto al autismo. No sé si no te revolví mucho o te queda más o menos claro. No, claro que aporta bastante. De hecho, yo pienso mucho en que nosotros como docentes deberíamos tener, y voy a buscar hacerlo, y voy a buscar hacerlo a través de ti además. Así es que no te sorprenda que por ahí te estemos dando lata, porque lo tenemos presente tanto en el tecnológico, bueno, yo trabajo en un tecnológico, pero estoy seguro que en todas las universidades, como en CECITEC, y muchas veces nos damos cuenta de que hay algo raro por ahí y no significa que sean menos. También entiendo que muchos que presentan TDA son especialistas en ciertas cosas, o sea, no significa que a lo mejor la capacidad intelectual sea menor, sino que probablemente sea mucho mayor, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho esta área. Te lo digo de manera bien honesta, voy a intentar buscar capacitaciones en esa área porque creo que como docentes lo necesitamos 100%. Ya veremos las maneras en las que podamos llegar a ti para que nos alcance y creo que vas a aportar bastante. Ojalá que también pues te abras a la oportunidad de apoyarnos porque creo que es algo muy importante, sobre todo como docentes, porque a veces nos rebasa, ¿no? La situación que estamos viviendo con cada alumno, así como el espectro tiene un montón de variantes, también como alumnos nosotros tenemos un montón pues cada alumno es un mundo, cada cabecita es un mundo y a veces nos vemos rebasados por la persona que está enfrente de nosotros, ¿no? Lo más fácil es echarle la culpa al alumno, o poner un montón de pretextos, pero a mí me gusta ir un poquito más allá y si encontramos esa manera o esa posibilidad de poder llegar a aportar un poquito más o rescatar una persona, yo pienso que todo el esfuerzo y todas las capacitaciones que podamos llegar a tener, pues vale la pena y estamos del otro lado, ¿no? Claro que sí, estamos ya rebasados el tiempo, me disculpo por eso, y vamos a tratar de cerrar un poquito con una de tus pasiones. Digo, hice mi chamba a medias contigo porque pues no conozco muchas personas que te hayan conocido, ¿no? Entiendo que trabajaste en el tecnológico un tiempo y me da mucha pena decirlo, pero pues es algo que pasó que nunca me enteré que fuimos colegas, ¿no? De trabajo, estuviste ahí en el tecnológico, nunca tuve la suerte de verte ni siquiera de cruzar palabra contigo, pero pero bueno, ya estás aquí y una de tus pasiones que por ahí pude investigar con uno de mis amigos cercanos a ti es que te encanta uno de los clubes de aquí de Jalisco y eres aficionadaza del Club Atlas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque sé que te gusta ir a los partidos de fútbol, seguramente te tocó vivir el bicampeonato de manera magistral. ¿Qué nos puedes decir de esa pasión que tienes por el Atlas? Señores, yo soy del Atlas y tengo aguante. No, ¿a qué equipo le vas? Mira, la verdad es que yo no soy tan apasionado de ningún club. Cuando era chiquito decía yo que era de las Chivas porque era lo que todos decían,
pero cuando empecé a jugar fútbol, y amo el fútbol, toda mi vida jugué, creo que lo hice muy bien un tiempecito, ahorita ya no tanto, ahorita ya juegan conmigo, pero la verdad es que no siento esa pasión. Tenemos por ahí un amigo en común y yo envidio mucho esa pasión que yo sé que tienes tú, porque cuando intenté llegar a ti a través de él, yo le decía, platica con ella, muéstrale un poquito los videos, más o menos lo que hacemos, y pues que te diga si nos apoya, ¿no? Porque pues al final esto no es algo económico, es algo que lo hago como una terapia para mí. No recibimos nada, solamente es compartir un poquito del talento que hay aquí en la región. Y me decía, dice que el día que quieras, siempre y cuando no haya un partido del Atlas. Así es que por eso me enteré pues que tienes esa pasión del Atlas. Yo no empatizo, se podría decir, con ningún equipo, pero envidio mucho. ¿Fuiste a las finales del bicampeonato o lo viste desde casa? No, sí, fue a la final del 2021. ¿Y qué tal? ¿Lloraste? Ah, huevo. Pues por supuesto que sí. Este, pues mi pasión por el Atlas empezó desde niña. Mi papá, recuerdo que nos llevó al estadio a mi hermano y a mí inicialmente, y es algo más allá de que le voy al equipo del Atlas, es lo que conlleva en de unión con mi hermano y mi papá. Es como ese recuerdo de niños entrando al estadio, viendo, o sea, jugar al equipo y, o sea, por primera vez. Entonces es como un recuerdo de la infancia. O sea, yo no soy, ¿cómo te puedo decir? Yo no juego fútbol, pero recuerdo los fines de semana, mi papá se prendía la tele y se ponía a ver el fútbol y nosotros ahí jugando, pero mi papá viendo los partidos del Atlas. Mi papá le va al Atlas y a las Chivas, pero es como recuerdos de la infancia, lo que ancla el irle al Atlas con mi relación con mi hermano, con esa, básicamente se remonta a recuerdos de la infancia y lo que eso conlleva. Entonces, pues básicamente es añoranza y nostalgia de esa infancia que recordamos. Seguramente veremos un campeonato más. Ojalá que podamos ver ahí junto con mi amigo un partidito del Atlas para ver cómo se lloran o se enojan juntos. Y bueno, pues nada. No sé si me gustaría también saber, Diego, ya para cerrar, dónde te puede encontrar la gente aquí en la huerta, porque es muy importante señalar pues que ya estás aquí. Digo, creo que se entendió dentro de la plática, pero bueno, tenemos la fortuna de tener a Susana, que está aquí en la huerta, que es médico general, que es pediatra, que tiene estudios en autismo, en TDA, y yo creo que debemos de sentirnos con mucha tranquilidad y bien orgullosos de que estés aquí, y también saber que la gente te va a recibir con los brazos abiertos aquí en la huerta, porque si algo tenemos, que somos bien cálidos, y yo creo que a través de esta plática podemos conocer un poquito a la persona como tal, porque tienes mucha vibra bonita, tienes mucho aura, y estoy seguro que la gente vas a empatizar mucho con la gente de aquí de la huerta. Y pues me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, si tienes algún consultorio particular o trabajas para alguna institución, para que la gente sepa cómo poder llegar a ti, ¿no? Sí, mi consultorio está en Medicina Diagnóstica La Huerta, que es en Sor Juana Inés de la Cruz, número 18A, es la calle principal, junto a Coppel, frente al jardín. Ok, ¿te encontramos en qué horarios, de qué días? Ahorita estoy de lunes a viernes, inicio de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 5 a las 8. Ocasionalmente estoy los fines de semana. Si yo me quedo en la huerta los fines de semana, atiendo los fines de semana. Si voy a visitar a mis papás, pues no consulto ese fin de semana, pero mientras esté aquí yo consulto sábados y domingos también, pues dependiendo si me encuentro aquí. Muy bien, pues Susana, de verdad no encuentro las palabras para agradecerte que hayas estado aquí. Yo la verdad es que no esperaba que fuera tan interesante esta plática, no porque creía que no pudieras aportar, sino porque
encontraba difícil la manera de entrar a temas en comunes entre tú y yo, sobre todo porque pues no habíamos platicado nunca, y el hecho de encontrar esa conexión tan bonita que siento contigo, sobre todo en los temas que hemos platicado, estoy muy contento y sobre todo bien tranquilo de que aquí en la huerta tenemos, es evidente que conoces el tema, que dominas, porque pues eso no se puede tratar de disfrazar, ¿no? Cuando uno conversa con una persona, bastan unos pocos minutos para darnos cuenta si tiene tabla sobre el área, y yo creo que ha quedado más que claro que estás formada, que eres una profesional, y me da mucho gusto que estés aquí en la huerta, que hayas decidido quedarte aquí y formar una carrera profesional, sobre todo ser pionera en el área, ¿no? Porque tal vez bueno, cuando iniciamos cualquier proyecto, pues es difícil, sobre todo si no hay nada, puedes llegar a pensar, pues por algo no hay ninguna pediatra aquí, ¿no? Tal vez no funciona, tal vez no es tan redituable, pero bueno, que hayas tomado la decisión, yo te lo aplaudo. Yo estoy seguro que te va a ir muy bien aquí, estoy seguro también que vas a encontrar cosas bien bonitas aquí en la huerta. Tenemos, hablando de lo que te gusta, que yo sé que te apasiona mucho la playa, tenemos un montón de playas alrededor, muchas de ellas son privadas, pero podemos llegar a ellas muy fácil, y yo creo que ojalá que te enamores de aquí de la huerta para que nunca te nos vayas, y también invitar a toda la gente que nos vea a que pues confíen en ti, te abran un poquito, te den la oportunidad de atender a sus pequeños, y yo estoy seguro que no se van a arrepentir, así es que te agradezco bastante que sin conocer pues hayas venido aquí. No sé si quieres aportar algo más o quieres decirle algo a la gente que nos ve, que seguramente al menos aquí en la huerta estoy seguro que te van a conocer la mayoría de la gente. No, pues la verdad es que yo estoy encantadísima de estar aquí, o sea, realmente yo ya viví en carne propia eso que dices de la calidez de la gente de la huerta, ya lo sé porque ya lo estoy viviendo, este, pues me encanta este lugar, estoy aquí pues para apoyarles en el cuidado de sus niños y pues ahora sí que para servirles en lo que yo les pueda ayudar. Pues estamos a sus órdenes. Te agradezco muchísimo la invitación. Este, y pues sí, la verdad es que me encantó estar aquí platicando contigo. Sí. Bueno, Susana, también yo quiero recalcar que fue muy abierto al hecho de aceptar la invitación sin pensarlo. Eh, Cuando te escribí, eh, fue muy rápida tu respuesta, yo no lo esperaba, así es que de verdad te lo agradezco mucho que hayas aceptado. Algo que te quiero comprometer, porque pues lo he hecho con todos, es que yo quisiera tener una segunda parte con todas las personas, ¿no? Y estoy seguro que hay muchos temas que por ahí podemos seguir abordando. Seguramente después de la plática vamos a abordar algunos temas que quedaron por ahí pendientes, pero si tienen la voluntad de volver aquí en un tiempo, pues saber que tienes aquí las puertas del búnker del talento abiertas para ti, y con todo gusto vas a ser bienvenida. Yo ya quiero volver a platicar Ujú. contigo, así es que muchas gracias, Susana. No, muchísimas gracias. Yo encantadísima de volver. Ahora sí que nos ponemos de acuerdo y pues ya sabes, yo en corto se arma. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Espero encontrarte excelente. Fíjate que desde ayer he estado pensando mucho pues, en lo que platicamos, pero mi depresión tuvo que ver con ser neurodivergente y no saberlo. Creo que hubiera sido un punto bien importante y que a la gente necesita escucharlo. Creo que esa es la verdadera razón por la que, ¿te acuerdas que te decía ayer que no conocemos a la gente nada más porque sí? Una vez que se integra esto de la neurodivergencia, entonces todo hace sentido y es que entonces puedo ver las cosas que no estaba viendo antes. Yo sé que aquí hay gente sintiéndose como yo me sentí y no saben siquiera qué les sucede. Y no sé, o sea, siento que es necesario hablarlo porque realmente por eso hago lo que hago, por eso me enfoqué en este tipo de temas,
para ayudar a todas esas personas que probablemente están viviendo lo que yo viví y no tienen, no tuvieron o no tienen la oportunidad de encontrar um, el diagnóstico porque fue difícil, o sea, fue realmente difícil descifrar qué me pasaba y hasta que no hizo sentido fue que toda mi vida cuadró, así, toda mi vida cuadró.